Necesitamos seguir adelante con los grupos pequeños. Necesitamos seguir adelante, no hay que bajar la guardia. Necesitamos, bueno, ya vendrá la que le toca a la persona de obra misionera continuar con el mensaje de los grupos pequeños para el próximo año eclesiástico. Así que seguiremos trabajando a través de los grupos pequeños y no es tan solo nuestra responsabilidad, sino es el deseo de seguir participando para poder alcanzar a otros más, ¿verdad? Según la lectura bíblica que tuvimos ahorita en la mañana, hermanos, no importa cuántas oportunidades se te presenten para alcanzar el éxito, todo dependerá de tu forma de pensar y reaccionar ante la vida, las circunstancias de la vida. La mentalidad que desarrollamos puede ayudarnos a ser exitosos o fracasados. En las primeras fases de la abolición de la esclavitud, algunos esclavos que habían recibido la libertad se sentían inseguros de qué rumbo debían seguir. Temían al futuro, no sabían o no entendían qué les preparaba el futuro. Estaban acostumbrados a lo rutinario y a la seguridad que les daba el saber que a pesar de ser maltratados, tenían casa y comida. Muchos anhelaban su vida anterior porque seguían con mentalidad de esclavos. La Biblia nos muestra dos tipos de mentalidades: los que son esclavos con mentalidad libre y los libres con mentalidad de esclavos. Parece contradictorio, pero es una realidad que hoy podemos apreciar. Muchos de los que han sido libertados por Cristo muestran un patrón de conducta propia de un esclavo. Sin embargo, de ti depende ser de aquellos que gozan de paz y libertad. ¿Y cómo los vamos a disfrutar? ¿Cuál será tu mentalidad o qué mentalidad tienes ante esta circunstancia? ¿Realmente te sientes libre del pecado en Cristo? Si es así, amén. Si no te sientes así, no estás gozando la vida cristiana, no te estás gozando en Cristo Jesús. Recuerda que una vez que hemos sido libertados en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y vamos, ahora sí, parece increíble, pero vamos directo a ¿dónde, hermanos? Vamos al cielo, o sea, vamos directamente al cielo, ¿o no lo crees así? Amén, amén por eso. Vamos a invitar a Jorgito en esta mañana, él tiene una participación especial.
donde encuentres su voluntad. Abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente. Nadando contra corriente. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz. La gracia de Dios sea con todos nosotros. Les quiero compartir unas 4 líneas de uno de los cantos que me ha inspirado el Señor, que dice así: el sendero que dejaste para guiarme, quiero siempre transitarlo en mi existir, que no deje nunca yo de alabarte por todo lo que has hecho ya por mí. Amén. Hoy me tocó el misionero, pero no voy a usar el micrófono. Acabo somos poquitos. Vive un pueblo cuyo estilo de vida parece no haber cambiado en siglos. Los jimbas son seminómadas, criadores de ganado, y viajan con sus rebaños de vacas y de cabras de pozo en pozo para asegurarse de que tienen agua suficiente durante las largas estación lluviosa. Las familias regresan a sus asentamientos de irse a 4 chozas para cultivar maíz que las servirán de sustento el resto del año. Tiapania es el jefe del poblado de Ocapago. Este pueblo está formado por 15 familias que viven en 15 chozas. Cuando no están trasladándose con sus animales por el desierto, por el norte de Namibia, están aprendiendo sobre Dios a través de una iniciativa evangélica que tiene sus raíces en un proyecto de 13º sábado de 1993. Esta es su historia. Tiapana no estaba seguro de su edad, pero cree que tiene unos 82 años. Tiene 4 esposas y más hijos y nietos de los que puede contar. Oyó hablar de Dios por primera vez a sus padres
quienes habían oído hablar de Dios al primer misionero adventista de la zona, un portugués de la raza blanca que había llegado 3 décadas antes. Como parte de una iniciativa de divulgación cofinanciada por una ofrenda del 13º sábado de 1993. Mis padres me dijeron que teníamos que dar gloria y honor a Dios, comenta tía Pana. Decidí hacerle caso. Así que cuando se convirtió en jefe del poblado, se dirigió a la iglesia adventista para pedir que alguien le enseñara a él y a su pueblo acerca de Dios. Un obrero bíblico iba los sábados y les leía la Biblia debajo de un árbol. Tía Pana escuchaba como muchos jimbas. Nunca había ido a la escuela y no sabe leer. A continuación, el obrero bíblico organizó 2 semanas de reuniones evangélicas. Llevó un proyector y un generador y proyectó imágenes en una pantalla en una tienda instalada a poca distancia del árbol. Tía Pana acudía a las reuniones. Le interesaba aprender más sobre Dios, pero también estaba preocupado. Estaba atravesando un verano inusualmente seco. Hacía muchos meses que no llovía. El obrero bíblico vio la ansiedad de tía Pana y oró para que lloviera. Suplicó al Señor que abriera los buenos tesoros de los cielos para que lloviera sobre la tierra en su estación y bendijera todo el trabajo de las manos del pueblo jimba. Oró durante una semana. Al comienzo de la segunda semana de reuniones empezó a llover. A pesar de que faltaban 2 meses para la temporada de lluvias, durante el día ligeros chubascos regaban la tierra reseca y cesaban justo a tiempo para las reuniones evangélicas de la noche. Así continuó lloviendo durante 4 meses. Fue una época de gran regocijo para el pueblo de Jimba. Sabíamos que Dios estaba con nosotros, afirma tía Pana. Él provee. El jefe del poblado también vio la presencia de Dios de otra manera. Después de las reuniones notó un cambio en la gente. Dejaron de robar, de pelear y de beber alcohol. Se puso muy contento. Del obrero bíblico durante la semana, el obrero bíblico también va de choza en choza enseñando la Biblia. Tía Pana dice que él y su pueblo quieren conocer mejor a Dios. Fuimos criados a su imagen, a imagen de Dios, así que es a Él a quien queremos tener, dice. Oremos para que el pueblo jimba de Namibia conozca a Dios. Parte de una ofrenda del 13º sábado de 1993 inició un programa de alcance al pueblo jimba que condujo a los servicios de adoración en el pueblo de Tía Pana. Así como la bendición de su ofrenda todavía se siente allí, su aportación a los proyectos del 13º sábado de este trimestre también puede con la bendición de Dios tener un impacto duradero en Namibia y más allá. Gracias por su ofrenda del 27 de septiembre. Pueden ver un breve video de Tía Pana en YouTube en byte.com Tía Pana CID en inglés. Bueno, gracias. Amén, hermanos.
Gracias, Veromen. Todo esfuerzo en la vida cristiana y en el servicio de nuestro Dios, hermano, tiene su fruto. Tarde o temprano tendrá su fruto. Así como Tiapana, ¿verdad? Aquella ofrenda que se dio en la década del 93, tuvo un efecto en su comunidad, ¿verdad? Nada que nosotros pongamos quedará en saco roto. Todo lo que pongamos no va a quedar en saco roto, hermanos. Dios va a bendecir y a multiplicar todos nuestros esfuerzos, porque Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Quienes tienen mentalidad de esclavos se quejan ante la más mínima dificultad que se presente. Están acostumbrados a no pensar ni decidir, solo a obedecer y cumplir tareas rutinarias. Cuando llega un nuevo reto, se lamentan, ven la vida como llena de desdichas y dificultades. Eso no sucede cuando fijamos nuestra vista en las circunstancias adversas que nos rodean. Los problemas económicos, de salud y sociales son parte de nuestra experiencia diaria. No estamos exentos de ellos, hermanos. Todos pasamos por momentos de necesidad en algún momento u otro, pero solo mirando a Jesús podemos superarlas. Amén por eso, hermanos. Solo mirando ¿a quién? A Jesús podemos superarlo, hermanos, solamente. Así que no nos sintamos solos, hermanos. Ser salvos, ¿verdad? Una vez que el pueblo fue libertado de Egipto, Jesús siempre acompañó a su pueblo hasta la Canaán, hermanos. El Señor nos lleva de nuestra vida a la Canaán espiritual desde que hemos creído en Él hasta que el Señor Jesús venga con toda seguridad. Amén por eso. Vamos a invitar a nuestra hermana que tendrá el informe secretarial en esta mañana. Feliz sábado, hermanos. Ay, perdón. El total de miembros 115 y miembros presentes fuimos 61. Miembros que estudiaron de los 61 presentes, pues 38. Del versículo aprendido fueron 17. Y tuvimos 4 visitas, 6 literaturas compartidas, 13 alimentos donados, 3 estudios bíblicos, 12 hermanos donaron dinero y hubo 6 hermanos que se reunieron en grupo pequeño. La ofrenda total fue de 586 pesos. Bueno, volvimos a bajar un poquito en la presencia y estudio también la semana pasada. Vamos a pasar con el repaso del versículo, hermanos. Esta semana estuvo, creo que la mitad de largo de la semana pasada. ¿Hay alguien que se anime para empezar? ¿Usted, hermano Berume? Sí. Amén. Así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan dioses de plata ni de oro para ponerlos junto a mí. Éxodo 20, 22, 23. Amén.
Muy bien. Amén. Así dirás a los israelitas. Amén. 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 ¿Alguien más? El Señor. Ok. Amén. ¿Alguien más? ¿Ya son todos? Ok, hermano, muy bien. ¿Alguien más se anima? Hoy sí están participando ya como la mitad. ¿Ya? Ok. Y dice, el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto cómo les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo 20, 22 y 23. Hermanos, pues me dio gusto hoy, sí la mayoría participó. Pues ojalá sea cada sábado así los que participaron este día, que sigan hasta, bueno, para siempre, hasta que Dios venga. Dios les bendiga, hermanos.
Bien, esta semana volvimos a hablar acerca de la ley y tuvieron que pasar muchos años de civilización, muchos años de la historia del hombre, de la humanidad, para que hubiera leyes como las que tenemos ahora. Por ejemplo, las leyes que tenemos en nuestro país. Bueno, me espero porque luego se me distraen de por sí. De por sí andan viendo allá a otro lado. Sí. Les decía que tuvieron que pasar muchos años de civilización para llegar a las leyes que tenemos ahora en el mundo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿para quiénes son las leyes? ¿Para nomás para los adultos? ¿O nomás para las mujeres? Para todos los que viven en el país. No, hablo de las leyes de nuestro país. Hace 150 años no era así. Hace 300 años menos, hace 500 años mucho menos. Tuvieron que pasar miles de años de civilización para que las leyes funcionaran así. En la antigüedad, voy a hablar de la época de Moisés. Moisés hace como ¿cuántos años vivió? ¿Quién sabe? Ahí más o menos, así, no con días y con horas, nada más 100, 50. Cada rato lo repetimos, como 3.500 por ahí, 3.700, 3.500, no hay un conteo exacto, pero más o menos. Digamos un poco más de 3.500 años. En esa época no existían leyes escritas en las civilizaciones, no tenían ¿cómo se llama ahora? Una constitución política del reino, no. La ley era, como dice la canción, lo que el rey decía. Si había un problema, las personas se ponían de acuerdo. Te voy a vender este piano. Págame hoy la mitad y la mitad en una semana. Ya recibía la mitad, se llevaba el piano y pasaba una semana y no le pagaba y 2 semanas no le pagaba. Entonces, ya págame. No te voy a pagar nada. Pues saca un cuchillo y o bueno, cualquier otro asunto. Pero si ya había una disputa ahí, iban ante el rey. Mira, rey, yo le vendí un piano y no me lo ha pagado. Y ya el rey decía, no, pues este es un ladrón, no paga. No, llévenlo a la horca. O lo que sea, no. Págale. Bueno, dale unas 2 vacas en compensación. Entonces, en resumen, la ley era lo que el rey decía. Pero era según si estaba de buenas, pues todo salía bien. Si estaba de malas, todo salía mal. Y muchas veces iban a verlo por problemas. Hablo de todos los reinos en general. Iban a verlo, pero pues el rey andaba ocupado en otros asuntos. No lo recibía. Entonces, lo que estoy diciendo, ya lo habíamos comentado la semana pasada, que este asunto de la ley que Dios le dictó a Moisés fue muy innovador. No había nadie que tuviera una ley así, mucho menos que la tuvieron escrita. El hecho de que esté escrita es que no se puede cambiar, porque si nomás es platicadita, bueno, si pasa esto, hacemos esto, se nos olvida. Y luego alguien podía decir, no, así era, no. Bueno, el hecho de que se encuentra escrita, pues significa que no se puede cambiar, porque ahí está escrita, las palabras escritas no se cambian. Así que Moisés escribió, bueno, Moisés no, pero los escribas escribieron la ley que Dios le dio a Moisés en unos rollos, en unos pergaminos, como los que usaban en Egipto, de esos meros.
Entonces ahí estaba la ley. Y cuando alguien quedaba mal en el pago de un ganado, pues iban ahí a los... es que aquí dice que el que no pague va a tener que dar el doble, por ejemplo, ¿no? Pero había una parte de la ley que estaba escrita en tablas de piedra, porque un pergamino, una lluvia, se moja, se quema, se destruye. Pero la piedra no. La piedra dura tantos años que todavía hay piedras talladas de antes de que naciera Abraham. Ahí están todavía las piedras talladas como si nada. ¿Qué nos enseña esto? De que la ley de Moisés estaba en pergaminos, pero el pacto que hizo con Dios, el decálogo, estaba escrito en piedra, de tal manera que no se podía cambiar y no se podía olvidar porque estaba escrita. Bueno, así que Dios deseaba que su pueblo fuera diferente de las naciones circundantes. Y era tan diferente que unos años después, Ruth de Moab llegó a vivir más bien llegó a conocer a unos israelitas y vieron cómo ejercían la ley y vieron cómo adoraban a Dios, pero cómo que tu Dios nada más te pides ofrenda, que tú le lleves ofrenda. Pues acá mi Dios Quemos, estoy hablando de Ruth, mi Dios Quemos no, dice que tenemos que llevar un hijo a quemarlo ante él para que esté contento. ¿Cómo que tu Dios para adorarlo usan cantos? Qué bonito. Mi Dios no, mi Dios nada más vamos y nos castigan ahí los sacerdotes y nos piden el tributo. Y las leyes, las leyes dicen que si una mujer queda viuda, la tiene que recibir su familia y sustentarla y alimentarla y tratarla como uno de ellos. Qué bonito. Acá no. Acá si alguien queda solo ya se murió, se queda en el olvido y cualquiera puede venir, tomar la casa y nadie va a hacer nada. Entonces ese era el plan de Dios, que los pueblos vecinos vieran cómo funcionaban las leyes en Israel para que entendieran cuál es el carácter de Dios. ¿Les ha pasado alguna vez cualquier semejanza con la realidad no fue a propósito? ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes dijeran, imagínate que fueras a poner una denuncia a la policía y que investigaran y que dieran y que te restituyeran y así sin molestarte y sin pedirte dinero para agilizar los trámites? ¿Te imaginas que así fueran las leyes en nuestro país? Bueno, pues así eran en Israel. Y bueno, ellos presumen que todavía son así las leyes en Israel. O sea, se castiga muy enormemente cualquier acto de corrupción. No existe corrupción, de tal manera que todos tengan garantizada la igualdad social, la justicia, etcétera. ¿La qué? Sí. Ahí para cuando se usa. Entonces todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Y la ley la debían de saber todos. Todos sabían la ley, todos la ejercían, los sacerdotes así se las enseñaban y los jueces hacían que se cumpliera la ley. Entonces era un pueblo modelo, pero muy diferente de las otras naciones, que las leyes estaban a capricho del más fuerte. Entonces eso es bastante importante. La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, amor, valores, rectitud y oposición al mal. Puesto que la ley es santa y justa, Dios también lo es. Bueno, ahí en la parte del domingo venía se llamaba el Código del Pacto. Y dice que cuando Dios le entregó a Moisés la ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir con santidad en conexión con Él. Así que ahí esas son las bases, pero quisiera que viéramos la parte del lunes. El lunes se llamaba Más Leyes y vienen ahí unos pasajes con algunas leyes que eso sí era completamente novedoso para aquel tiempo, para la cultura de aquel tiempo. Fíjense, por ejemplo, ahí viene
dice, lee Éxodo 22, 16 a 23 al 9. No lo voy a leer todo, pero voy a leer el principio, que es Éxodo 22, 16, por ahí. Dice, si alguno engañare a una muchacha que no fuere casada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Bueno, esa es una ley muy sencilla. Sí, no es que ahí se base ya en todas las relaciones de noviazgo, no, hay más leyes, pero era un ejemplo. Otro ejemplo, ahí más adelante, Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Bueno, ni una bruja. Como vamos a ver, algunas son leyes civiles, otras son leyes de santidad y otras son leyes de higiene. Son diferentes, ahorita lo vemos diferentes. En aquel entonces estaban todas, bueno, en los libros de Moisés están todas juntas, pero uno sabe hacer la diferencia. 19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Bueno, ahí ese es de higiene, ¿no? De salud, pero más que eso de pureza, de salud mental. 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Sí? Si llegaba un extranjero que no conociera el país, las costumbres del idioma, no tuviera nada, estaba prohibido engañarlo. No se iban a aprovechar de él, no le iban a pagar menos si hacía un trabajo, no. Tenían que tratarlo igual que a todos. 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Los más vulnerables tenían que ser tratados igual. Viudas, huérfanos, lo cual era común por las enfermedades, que a pesar de que tenían serias normas de higiene, las enfermedades pues son terribles, ¿verdad? Y sin la ciencia que existe ahora, pues la esperanza de vida era menor. Bueno, ahí vamos adelante. 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Si yo le presto dinero y bueno, préstame una cobija para asegurarme que me pague, pero ya se hacía de noche y está frío, había que devolverle la cobija. Eso no significa que ya no iba a pagar, no, pues tenía que pagar, pero no había manera de que alguien estuviera sufriendo, que estuviera desprotegido, etcétera. Ya, voy a leer la última. 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, ni seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Sí? Es decir, había que impartir justicia ante el juez. Nada de testigos falsos, nada de testimonios para perjudicar a otros, sino todo era para que nadie sufriera. ¿Alguien tiene algún comentario de estas leyes? ¿A qué les suenan? ¿Cómo las ven? ¿Qué tiene que ver esto con que vengan en la Biblia? ¿Por qué los que hicieron el canon de la Biblia decidieron dejarlo? ¿Por qué Dios quería que quedara para siempre? Porque eran leyes que beneficiaban a todos, tanto al deudor como al que le iba a pagar, tanto a la víctima como al que hizo el daño. O sea, todos eran beneficiados en esos aspectos y era beneficio para todos. O sea, era como tener la igualdad sin dolor, o sea, que nadie hubiera un pobre, que nadie fuera enjuiciado injustamente. Leyendo las leyes vemos que se han perdido, o sea, quedaron para ejemplo, todo queda para ejemplo de nuestra vida, pero muchas cosas se han perdido y por eso la humanidad va en decadencia, porque Dios sabía que necesitaba esas leyes, no solo los 10 mandamientos, sino leyes más específicas como esas. ¿Alguien más
¿Qué opina de esas leyes que hemos comentado? Esas leyes que vienen ahí. ¿No les parece excesivo? Pero comenten algo, nada más están, Jesús. ¿No les parece excesivo que si alguien adorara a otro Dios fuere muerto? Que si alguien, una mujer practicaba algún ritual de magia fuera muerta, ¿no se les hace demasiado? ¿O está bien? Que cohabitaran con un animal o algo así. Era como una explicación de los 10 mandamientos. Era como así porque si se explicara todos los detalles, pues no podría Moisés con las 2 piedras, pienso, ¿verdad? Sí, los 10 mandamientos son tan breves que hay que explicarlos más, hay que poner ejemplos, ¿verdad? Miren, les voy a hacer una pregunta. Hablando de las hechiceras, si una mujer hacía un ritual de magia, tenía que ser muerta, la mataban. Levante la mano el que le parece excesivo que la mataran. Levante la mano. Nadie. Levante la mano entonces el que está de acuerdo que la mataran. No, hay de dos, o estamos de acuerdo Mire, o estamos hermano, en desacuerdo. es que- Si me parece excesivo, pues no estoy de acuerdo, pero si estoy de acuerdo, pues Es que eso tenía que suceder porque si no el pueblo de Dios también hubiera practicado esas prácticas, y me imagino yo que el pueblo de Dios es santo y no debe de practicar cosas que no son adecuadas delante de Dios. Es que, sí, ¿cómo iba a poder, cuando una persona es hechicera o bruja o lo que sea, pues el poder se lo otorga a Satanás, no es de Dios. Entonces, ¿cómo iba a coexistir Dios y Satanás en el mismo lugar? No se podía. O servían a Dios completamente o servían a Satanás. Entonces, Dios quería, cuando se asesinaba a alguien, a veces suena muy feo y muy cruel, pero era para erradicar la maldad, ¿sí? Y aunque a veces suena feo de matar a alguien, pero de ahí iban a ser el salvador del mundo. Por eso Dios tenía que proteger al pueblo y no permitir que el linaje de Jesús se terminara allí, porque si no, nosotros no tuviéramos la salvación, no tuviéramos esa oportunidad de ser rescatados por Jesús. Entonces era más importante a que murieran unas pocas personas a la salvación de toda la humanidad hasta donde vamos ahorita, ¿verdad? Hasta este tiempo. bien, se los estoy planteando muy salvajemente a propósito. La verdad es que si alguien era sorprendido haciendo rituales de magia, no es que lo mataran ahí mismo, si tenía su proceso. Había que llevarla ante el juez, le preguntaban, ¿quieres seguir, de veras quieres continuar con esto o prefieres seguir la ley de Dios? Y tenía que tomar la decisión, ¿verdad? Entonces todos tenían su oportunidad, pero si alguien se negaba completamente, no quiero ser de este pueblo, bueno, pues ya ahí sucedía algo más. Hay algo importante. Realmente nadie tenía por qué morir. Si alguien cometía un error, y ahí mismo adelante vienen cómo iba a ser para limpiar su error. Ahí viene cómo iban a restituir el daño. Si tú hiciste esto, tienes que hacer esto para restituir. Incluso hasta los asesinatos, si se pelean y uno sin querer mata al otro, no tenía intención, pero se cayó y se pegó en la cabeza y uno la mató, pues va a tener que mantener a la familia lo que resta de la vida. Y así se restituía en cierta manera, ¿verdad? Si se estaban dos peleando y sin querer una mujer embarazada estaba cerca y al empujarla hacía que muriera el bebé, ¿sí han leído eso o no? Tenía que restituir ese daño y muchas situaciones. No era que estuvieran
pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. No era que estuvieran así. Sí viene un relato que no sé si se acuerdan, pero que había mucha mortandad en Israel porque se habían desviado mucho de la ley ahí en un campamento. Estoy hablando del tiempo de Moisés. Y vieron que un hombre vino con una mujer extranjera, cananea, y se metieron en la tienda. Y estaban ahí a la vista de todos. Y Dios estaba alejando de ellos, o estaba alejado de ellos por causa del pecado que mantenían. Entonces vieron que ahí, y uno de los levitas agarró una lanza y fue y mató a los dos. Y se acabó la mortandad. Qué cosa tan extrema, ¿no? Y qué, ¿cómo se dice? Qué tajante. Pero bueno, sucedió y se solucionó el problema y ya nadie más volvió a hacerlo por un tiempo, por unos años. Hay una parte que dice que si Dios es quien da la vida, también tiene derecho a retirarla. Dios nos da la vida, le agradecemos porque nos da la oportunidad de vivir otros días. Pero cuando Dios retira la vida, tiene el derecho. Él es el dador de vida. Si comprendemos eso y si lo aceptamos, no hay injusticia al castigar a alguien de esa manera. Porque esta vida no lo es todo. Hay mucho más. Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo acerca, ya para pasar al siguiente tema, esto del asunto de la pena de muerte? Hay personas, creo que ustedes lo saben, supongo que sí lo saben. Hay personas que definitivamente ya no pueden vivir en sociedad, definitivamente ya no pueden, ya probaron que si tienen a alguien cerca le van a hacer daño, pero daño a un nivel muy grande. Ya no pueden vivir en sociedad, los meten a la cárcel. Y el juez, al ver la magnitud quién es esa persona, a veces le dan 300 años de cárcel, una cosa así, ¿se han visto? Y cadena perpetua le dicen de apodo. Y hay quienes dicen, pero ¿para qué lo van a mantener vivo ahí en la cárcel? No, pues para que pague. Pero lo vamos a estar manteniendo nosotros con nuestros impuestos, pues mejor pena de muerte. Y no falta el que dice, ¿cómo vamos a volver a la barbarie? No, ¿cómo? Si ya somos civilizados, ¿cómo vamos a...? Eso nos llevaría mucho tiempo debatirlo, pero lo que estamos de acuerdo es que hay personas que ya no son aptos para vivir en sociedad. Yo no sé si ustedes han visto, pero algunos presos que son hallados culpables de muchos crímenes. Crímenes me refiero más que nada a asesinatos y causar dolor y dañar. No me refiero a que roban tanques de gas. No, eso es cuestión de dinero. No, hablo de personas que hacen daño y al momento de la entrevista, ya para darle la sentencia, dicen, pues yo lo volvería a hacer y no me suelten porque lo voy a volver a hacer. Y si lo volviera a vivir, yo lo volvería a hacer. Imagínense, esa persona ya está, no entendemos bien por qué, pero ya está rechazando total, no puede vivir en sociedad, definitivamente. ¿Quién lo quiere tener enseguida de su casa? O sea, no. Aquí en las leyes que Dios le dio a Moisés, Dios no inventó las cárceles. No había cárceles. No existían las cárceles. ¿Quién inventó las cárceles? Pues quién sabe, pero si hacía un daño menor, lo restituía. Pero ya alguien que fuera perverso y vuelvo a lo mismo, que no pudiera vivir en sociedad, hasta ahí llegó su oportunidad, pena de muerte. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero esa es la ley que Dios dio y funcionó y sigue funcionando. Y ¿quién es el que lo ejecutaba en teoría? Pues Dios, que Dios es el que había dictado la ley. No el juez, no el encargado, sino Dios era el que estaba dictando la ley. El plan original de Dios no era así.
No era así. Martes, el plan original de Dios. ¿Qué métodos quiso utilizar Dios para conquistar la tierra prometida? Ahí en la parte del martes, Dios les dijo a los israelitas, ustedes entren en Canaán y yo les voy a dar toda la tierra, yo se las voy a dar, yo les voy a dar y voy a echar al Heveo, al Fereceo, al Jebuseo, a todos, yo los voy a echar, ustedes nada más van a entrar. Bueno, el pueblo de Israel no tuvo fe, no confiaron, no estaban listos para preparar. Y cuando 40 años después entraron a Canaán con Josué, ya Dios ya no se los dio así. Tuvieron que conquistar la tierra, tuvieron que pelear contra los pueblos, tuvieron que deshacer esos pueblos, tuvieron que echarlos de la tierra, tuvieron que exterminarlos. Pero ese no era el plan de Dios. Dios les dijo que ellos nada más iban a entrar, así como cuando llegaron a Jericó, y que, bueno, no sabemos si exactamente así, pero ellos no hicieron nada más que obedecer y Dios echó a los cananeos de aquel lugar. El modelo para la conquista de la tierra prometida se hizo patente durante el cruce del Mar Rojo. Dios luchó por su pueblo y le concedió la victoria total sobre quienes pretendían destruirlo. Los egipcios fueron derrotados porque el Señor intervino milagrosamente. Y ese era el plan. No era que los israelitas se iban a convertir en soldados, que iban a tener armas para matar a los pueblos cananeos. No era así. Así sucedió, así tuvo que suceder por la dureza de corazón de los israelitas, pero el plan divino no era ese. Sí, así que Dios informó a Abraham que la tierra prometida no sería entregada inmediatamente, sino que tendría que pasar un periodo de prueba. Además, Dios prometió que expulsaría a las naciones delante de Israel usando dos métodos inusuales, pero muy efectivos. Y Dios le dijo, voy a hacer que la gente se llene de terror y voy a mandar avispas para que los ahuyenten. Los israelitas en una parte de su corazón lo creían porque lo habían visto en Egipto. Dios, con fuerzas de la naturaleza, doblegó a Faraón y al Egipto, al ejército más poderoso de aquella región en esa época. ¿Con qué? Con el río contaminado, con ranas, con moscas, con piojos, con úlceras, langostas, con la muerte de los primogénitos, derrotó a los egipcios. Faraón reconoció que Jehová era Dios, los dejó salir y luego se arrepintió y dijo, ¿cómo que ya se fueron? Vamos por ellos. Y volvieron a ir por ellos y Dios con el mar, acabó con el ejército egipcio. Ese era el plan divino, que Dios usara métodos suyos para acabar con los enemigos de Israel. El plan no era que pelearan los israelitas, sino Dios iba a pelear por ellos. Infundiré temor a las naciones que los rodean y enviaré avispas para que los ahuyente. Lo tenían que haber creído y hubiera funcionado. Hubieran llegado ahí a la frontera de Canaán y tenían que haber entrado por fe y Dios iba a sacar a todos. No estaban listos, no lo lograron. Miércoles, dice, hay una parte de la Torá, del libro de Levítico, que dice, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mata una vaca, pues tiene que restituir con otra vaca. Si alguien, no me acuerdo exactamente cómo dice. Pero viene así una lista, dice ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso, vida por vida. Así los dice. Muchos años después, Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, ¿y qué dijo? Son varias cosas, son todas del Sermón del Monte, pero ya Jesús como que cambió la ley,
como que ya no era ojo por ojo, sino que había que sufrir un poco. Bueno, en aquel tiempo, volvemos a lo mismo, la revelación de Dios a su pueblo y a la humanidad es gradual, es poco a poco, y con ese poco a poco no podemos, ahora si se nos revelara de golpe menos, pero poco a poco va avanzando, dice el Salmo que los justos son como la luz de la aurora, que va saliendo el sol, va saliendo y cada vez va luzando más hasta que es mediodía. Bueno, en aquel tiempo que las leyes de las naciones estaban sujetas al capricho del rey, el hecho de que fuera ojo por ojo era algo bastante justo y bastante amoroso para los habitantes del país, porque todo quedaba remediado, todo quedaba solucionado. Si yo hice un daño, pues lo tengo que pagar lo mismo. Eso era bastante inusual en aquella época. Hay una tabla que se llama el Código de Hammurabi, por aquí lo mencionaba. Bueno, no lo oye. El Código de Hammurabi es una piedra que tiene escritas algunas leyes de los babilonios o de los sumerios o de los caldeos. Bien escrito, y hay pasajes de ese Código de Hammurabi que permiten la venganza. Es decir, él te mató una vaca, ve y mátale todas las vacas que tiene para que aprenda. Bueno, la ley que dio Moisés no promovía la venganza, sino era justa, lo que es un ojo por un ojo, un diente por un diente, no más, no te vas a pasar, él te mató una vaca, ve y quema sus tiendas, no, si fue una vaca, se va a restituir con una vaca, es justo, es lo que es, nada más. Eso se llama, lo conocemos nosotros como justicia. El ser humano no quiere, es muy raro que quiera justicia. El ser humano quiere venganza. Si alguien me hizo algo, yo le voy a hacer algo más fuerte. No le voy a hacer lo mismo, le voy a hacer mucho más para que vea quién manda y para desquitarme y para muchas cosas. Bueno, la ley de Moisés no promovía eso en ningún momento, sino la justicia, lo que era, nada más. Bueno, era toda una novedad. Vamos a terminar con la parte del jueves que se llama venganza. No se venguen ustedes mismos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Eso está en Romanos 12:19. Hasta que el Señor traiga la justicia, era el deber de los jueces en el antiguo Israel aplicar la ley y determinar un castigo justo, lo que era nada más. Y no, en ningún momento era con afán el castigo no era con afán de hacer sufrir de maldad, sino solamente de restituir para que pudieran seguir viviendo bien. ¿Cómo podemos aprender día a día a amar como se nos ha ordenado? Bueno, todavía no es hora, ni tocaron la campanita, pero ya todos se levantan. Bueno, vamos a seguir estudiando para la próxima semana. Vamos adelante con el libro de Éxodo, que Dios los bendiga. Disculpen, hermanos, ya se me había olvidado cerrar. Vamos a orar. Vamos a ver, hermanos. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana por el programa de la escuela sabática, Señor. Te agradecemos, Señor,
por el mensaje de tu palabra a través del estudio de la escuela sabática, Señor, por darnos la seguridad de que siempre estarás con nosotros, Señor, y siempre nos vas a ayudar a través de los problemas que existan, porque tú eres la solución para nuestros problemas, Señor. Gracias por eso y por darnos la confianza. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor. En nombre de Cristo, amén, Señor.